muy sí, revuelto. Me costó mucho trabajo hacerlo porque, bueno, lo hice para tratar de entender yo primero el tema y después explicarlo. Entonces hice como dimensiones así hacia arriba, como ondas hacia arriba, luego hacia acá y nada me salía. Porque sentía que todo o se salía o algo así. Entonces, bueno, igual estoy trabajando en los libros de texto gratuito. Bueno, también estoy trabajando los libros de texto gratuito, especialmente la dimensión ambiental dentro de esos libros, pero específicamente en los que se llaman múltiples lenguajes, que es como el equivalente a los libros de lectura. Lo estoy haciendo de primero a sexto, de la nueva escuela mexicana. Entonces, bueno, este esquema se puede explicar de lo pequeñito hasta arriba o igual desde acá, ¿no? Lo voy a hacer desde afuera. Entonces, primero todo esto se encuentra adentro del sistema planetario, que lo puse, bueno, estas son como las dimensiones, que es como el mundo, el país, el plano nacional, el plano local, las instituciones, y después ya llegamos hasta lo más local, que son las infancias. Entonces, la primera parte es que todo está dentro de la dimensión ambiental. Y después, en el plano nacional, ya empecé a poner como otros sistemas que se relacionan con este pequeño sistema de los libros. El primero es el sistema económico, que se relaciona con el sistema político. Acá en el económico nos faltó, bueno, la vez pasada, Gaby que lo expuso, tuvo algunas observaciones que le hizo el compañero Daniel y también las vamos a incluir, porque nosotras solo habíamos puesto que eran autoridades locales, estatales, federales y ya, pero muy global, o sea, la SEP, la CONALITEC y nada más, pero él nos ayudó a poner otras que también no habíamos visto y que también son importantes. Entonces, por ejemplo, ahí en el sistema económico, bueno, usted nos había dicho que le faltan las empresas, ¿no? Que están también metidas en lo ambiental, en lo político y obviamente en lo cultural, y al final llega las infancias. Después, acá en lo político, pues van todas las leyes. La Ley General de Educación, todas las disposiciones, modificaciones, decretos, acuerdos, todo lo que nos llega, pero que pasa por el Pleno, ¿sí? Y ahí van un montón de autoridades también. Va el gobierno federal, la presidencia de la república, las autoridades estatales, locales, todos van aquí. Igual, se vinculan estos con el sistema educativo que lo puse en la misma dimensión nacional. Después, de lo nacional y lo local, bueno, aquí en medio puse las instituciones y aquí son las observaciones que nos hizo el compañero Daniel, que nosotros no habíamos visto, que tiene que ver la Dirección General de Materiales Educativos, la CONALITEC, bueno, es así, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que fueron los que estuvieron ahí como implicados en la elaboración de los libros. Y otros implicados ahí también están los autores de los libros, que se supone que son otros profesores que hicieron esos proyectos. Algunos sí, pero otros están así como que no sabemos a ciencia cierta si sí o si no. Bueno, los coordinadores editoriales, ilustradores, diseñadores gráficos, creadores visuales, porque el libro de lecturas viene un texto, pero más bien viene mucha imagen, fotografías, así, ilustraciones. También pusimos los evaluadores, dictaminadores, universidades como UNAM, porque ahí pusimos, no sé dónde la puse, no la puse, pero, no, sí está, no la puse, es ¿la qué? Algo de ciencia, pero de la UNAM, y también pusimos UPN, la Secretaría de Cultura y otros intelectuales. Entonces todos esos son actores que estuvieron implicados en la elaboración de los libros. Y también lo que agregaba Gaby de los más media, ¿no? Están aquí. Y dentro de todos esos vínculos entre sistemas, pues hay un montón de grupos de poder. Acá el sistema económico, grupos de poder, político, grupos de poder, en el educativo también hay grupos de poder. Acá en el cultural, grupo de poder, en el social, grupos de poder. O sea, todos los sistemas sociales tienen sus pequeños grupos, ¿no? Si nos vamos acá, hasta dentro de las escuelas, dentro de los docentes, dentro de las familias. Acá están las comunidades locales, que las puse dentro del plano local, junto con las familias
y los docentes. Pero acá en las comunidades locales, bueno, también hay grupos de poder, pero se encuentran los saberes tradicionales, la resistencia y las alternativas, que los puse como otros pequeños microsistemas ahí adentro. Pero bueno, entonces todas esas vinculaciones que se van haciendo hacia todos lados, es una revoltura que todavía no sé cómo voy a redactar, porque, o sea, todo está vinculado y al final todo esto que cae, que pasa por el mundo, el plano nacional, plano local, instituciones, por las escuelas, y llega hasta acá. Después los libros llegan a las infancias, a las comunidades y a las familias. Entonces, bueno, ya llega ahí y de aquí otra vez vuelve, ¿no? Se vuelven adultos o simplemente las infancias muchas veces son los únicos libros que a los cuales van a tener acceso. Entonces, muchas veces esta información se va hacia acá o se va hacia acá. Lo que no se ha logrado es este vínculo, ¿no? Con las comunidades, o sea, un vínculo real. Porque acá, en el sistema educativo, pues están los conocimientos legitimados, hegemónicos, ¿no? Igual en la SEP, el plan y programa de la nueva escuela están conocimientos únicos, ¿no? Se supone que ya hay un vínculo con las comunidades locales, pero sigue siendo, o sea, nosotros llevamos un poquito apenas del análisis y lo que vemos es que no, o sea, no se ha logrado el vínculo y vienen, pues, o sea, se supone que el libro de múltiples lenguajes presenta varias realidades, ¿no? Varias maneras de interpretar el mundo, pero ya cuando te metes al libro, pues vemos que no, ¿sí? Bueno, eso es lo del sistema. Y ese es como ya el pequeño sistema de los libros de texto traído ya a mi investigación. Entonces, bueno, aquí está el título. El objetivo general es indagar cómo se presenta la dimensión ambiental dentro de los libros, específicamente las problemáticas ambientales. Para eso voy a tomar conceptos básicos o centrales, que es la dimensión ambiental que maneja Alicia de Alba. Y bueno, ella en pocas palabras dice que es como ese vínculo entre historicidad, cultura y medio ambiente. Y las problemáticas ambientales es una construcción, pero se les voy a leer cómo quedó. Y también tiene que ver un poco con los autores que vimos el semestre pasado, con Capra casi todo. Dice, son fenómenos, bueno, las problemáticas ambientales son fenómenos, o sea, ambientales, que sus consecuencias ponen en riesgo las tramas que sustentan la vida. Tienen que ver en su mayoría con una racionalidad instrumental y una separación epistémica entre ser humano y naturaleza. Entonces, después esas problemáticas las pasé a categorías. Entonces voy a tomar 5. La primera es la pérdida de biodiversidad y se divide en estas subcategorías: destrucción de hábitats naturales, deforestación, extinción de especies, uso de agrotóxicos y contaminación de ecosistemas. Bueno, me paso de una vez acá los indicadores porque esto es lo que me está guiando para encontrar dentro de los libros. Entonces, por ejemplo, si pongo aquí pérdida de biodiversidad y me voy a la subcategoría deforestación, mis indicadores que estoy tomando en cuenta son si ese tema se presenta o si no y de qué manera. Porque casi todos estos en lo que llevamos, bueno, en lo que llevo de la investigación, es que están omitidos, ¿no? Entonces, ese es un indicador. Bueno, si se presenta el tema de problemáticas, si se presentan como algunas causas sistémicas y si se presentan o no soluciones sistémicas. Lo que estoy viendo hasta el momento es que no. Bueno, la segunda categoría es cambio climático y ahí puse subcategorías: calentamiento global, deshielo de polos, sequías y lluvias extremas. La tercera es desaparición de fuentes hídricas, que tiene que ver con la distribución social del agua, la sobreexplotación de recursos, uso excesivo de energía y consumo abusivo, y la inequidad social. Y el marco epistémico es la pedagogía crítica, educación ambiental crítica, o sea, estos son los autores que hemos visto obviamente aquí en la maestría: pensamiento complejo, pensamiento sistémico,
teorías de representaciones sociales, pedagogías decoloniales y de insurgencia, racionalidad ambiental, bioculturalidad y efectividad ambiental. Bueno, ya llegué al final y me faltaron estos. Estos son los objetivos específicos de la investigación. El primero es analizar los fundamentos pedagógicos del plan y programas de la nueva escuela mexicana, especialmente su dimensión ambiental. Después, contratar lo que dice ese discurso con lo que viene plasmado en los libros, porque sí, dentro de toda la filosofía y los fundamentos, dice que son, que tienen que ver con pedagogía crítica, y ya cuando vas al contenido o a la lectura, ni el caso. Y el último es indagar cómo se presenta esa relación de sociedad-naturaleza o infancias-naturaleza, y si se plasman esas problemáticas, y si no, y de qué manera se hace. Entonces, ese sería todo. El problema ambiental, que bueno, ya llegué como un poco a medio amalgamarlo, porque dentro de los otros ensayos pasados, siempre en mi planteamiento del problema, no sé, por ejemplo, lo presentaba en ambiental. No, es que ese es un problema epistemológico. Bueno. Lo presentaba en educativo, no, es que ese es un problema ambiental, y así. Entonces, hasta ahorita, lo construí más o menos queda así. Bueno, si los libros de texto gratuitos presentan una mirada fragmentada y única, se siguen reproduciendo las mismas prácticas que no contribuyen a cambiar los modos de ser y estar en el mundo. Entonces, todo esto, lo que les decía, vuelve acá, pero si se sigue reproduciendo lo hegemónico, sin tomar en cuenta lo de las comunidades locales, sigue siendo lo mismo. Estamos enrollados en lo mismo, y pues obviamente apostamos por una pedagogía crítica y decolonial. Y sería todo. No sé si tengan preguntas o si más o menos entendieron las bolas que yo me hizo, porque sí fue todo así. Entonces. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? De ambos, de allá o de acá, porque también en esto, para empezar el análisis fue un caos. O sea, es que esas no son categorías, o sí son categorías, y los indicadores, se supone que ya estaba empezando a hacer el análisis y no tenía esto, y yo así como, bueno, ¿qué estoy buscando? Entonces ha sido así como, todo así. ¿No? ¿También? Pues a mí me parece muy interesante que hayas tenido indicadores, porque justo ya nos detectas o le pones un poco la marca a lo que tú ves, o sea, tienes claros o propones unos problemas ambientales que se supone que tendría que abordar el libro desde una perspectiva crítica. Y al tener tus categorías o tus indicadores te va a permitir pues saber si lo están cumpliendo o no, y de alguna manera vas a generar una prueba de lo que tú estás argumentando. Entonces creo que eso es una muy buena herramienta. Te pone incluso límites, ¿no? Reglas, ¿no? Delimita de lo que estás buscando en un libro. Y eso creo que es un acierto de tu parte. Qué bueno que lo tengas. Bueno, a mí me parece que esto es un muy buen ejemplo de cómo avanza la investigación, ¿no? Es decir, podemos empezar de cosas generales, que no quiere decir que las vas a abordar todas, porque eso es imposible, pero no puedes obviar que están ahí, ¿no? Y que están todas esas influencias. O sea, que un libro de texto no es solamente, o sea, no es una herramienta inocua, ¿no? Así que, pues nada más para que se entretengan los niños, sino tiene todas esas influencias, ¿no? Todas esas condicionantes, etcétera, ¿no? Que vienen desde las escalas, pues justamente como lo estás poniendo así, ¿no? Institucionales, nacionales, incluso internacionales, como está ahora el mundo, hay muchísimas cosas, ¿no? que están influenciadas, ¿no? Por los convenios internacionales, por las coyunturas internacionales, etc. Entonces, bueno, pero eso no quiere decir que hay que agotarlo absolutamente todo, porque eso sería imposible, pero hay que saber que están, ¿no? Y luego se va acotando
de qué se trata la investigación y qué se busca en la investigación, ¿no? Y justamente esta idea de contrastar, me parece muy importante, como el discurso, ¿no? Que se tiene, como digamos, los planteamientos iniciales que se hacen en los libros de texto, a ver si es verdad que todos los elementos que están dentro, los contenidos, las formas de abordar, ¿no? los ejercicios que se plantean, etcétera, realmente tienen que ver con eso. Y justamente vas ya construyendo tus indicadores, o sea, ¿cómo voy a ver esto? ¿Cómo voy a ver esto otro? ¿No? O sea, si está, si no está, si lo abordan de esta manera o si no lo abordan de esta manera, etcétera. Yo creo que también para las 3 o 4 que están trabajando esta cuestión del libro de texto, o de los libros de texto, también sería muy importante hacer una pues, introducción o un planteamiento inicial de cuál es el propósito de los libros de texto. ¿Para qué se hacen libros de texto? De alguna manera lo mencionaron al principio, ¿no? ¿De dónde surgieron? ¿Por qué se empezaron a hacer? ¿Cuál es la idea que se supone, ¿no? Como esta universalización, ¿no? Del conocimiento, etcétera, pero también hemos visto que eso homogeneiza, ¿no? Y eso niega las diversidades que existen en los territorios, ¿no? Entonces, bueno, sería como bueno también decir esto, pues se supone que los libros de texto son para eso, o son para esto, ¿no? Y se hacen desde tal fecha, después de la Revolución, si no me equivoco, ¿no? No sé si fue con Lázaro Cárdenas, probablemente. Fue en el 21. En 1921. En 1921, antes, entonces, bueno. Y desde entonces existen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué son? Y bueno, y ver actualmente, bueno, la nueva escuela mexicana, qué es lo que se supone que la diferencia de los modelos educativos anteriores, ¿no? Y si eso realmente se está cumpliendo. ¿Sí? Como ahí lo señalas muy bien. Ok. Y acá me había faltado esta parte de las bolitas rosas, que lo puse así tal cual, que todo esto, sistemas están atravesados por lo ideológico, epistemológico, ético, emocional, biocultural y lo afectivo. O sea, ahí, revuelta también. Sí. Ok. Muy bien. Gracias, Vicky. ¿Quién sigue? Daniel no ha llegado. Bueno, ¿quién más?